Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. El nombre de su servidora es Eberlyn Mariano Álvarez. El tema que abordaremos es el de dirección. Los temas que también vamos a revisar son el de concepto e importancia de la dirección, funciones de dirección, roles gerenciales, habilidades gerenciales, la autoridad, el poder y la influencia, motivación, liderazgo, conflictos y manejo de conflictos y comunicación. ¿Qué es la dirección? Es ver que se haga. De acuerdo a Alfredo Cipriano Luna González, es ejercer el liderazgo mediante una adecuada comunicación, motivación, supervisión y toma de decisiones para alcanzar en forma efectiva lo planeado, organizado y de esta forma lograr los propósitos del organismo social. ¿Por qué es importante la dirección? Porque durante esta se debe motivar a todos los recursos humanos. Se logra el movimiento de una forma sinérgica aplicando el proceso de comunicación. Lo establecido en la planeación y organización se pone en movimiento como un proceso continuo. Se fundamenta un buen clima en la empresa. Se toman decisiones para lograr lo que la empresa quiere en el futuro. Y es una de las bases para que se aplique el control. ¿Cuáles son las funciones de la dirección? En este caso las franquicias, se tiene que supervisar qué es la conducción y dirección de los empleados de nivel inferior en una organización. Se debe llevar a cabo el liderazgo, que sea aquel proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. Son las personas que ayudan a un equipo o grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motiva para lograr sus metas. La comunicación también es una función de la misma, de la dirección, y es un proceso que consiste en que el emisor codifique el mensaje y termine cuando el receptor lo decodifica. Involucrar al emisor la transmisión de un mensaje por medio de un canal seleccionado al receptor. También está la motivación, que es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares que permitan realizar cosas con las que se espera satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. La toma de decisiones permite identificar y seleccionar en un curso de acción para enfrentar un problema específico y obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad. También se tiene la coordinación, que es el logro de la armonía de los esfuerzos individuales y de grupo hacia el logro de los propósitos y objetivos de grupo. También tenemos lo que son los roles gerenciales. De acuerdo con Garza, los gerentes en la organización realizan diferentes actividades o roles, entre los cuales se encuentran el rol interpersonal, que permite dirigir discursos, conferir honores, presidir comités y representar a la empresa. También el rol del líder. Este debe motivar, dirigir y validar el trabajo de los subordinados. También debe ser un buen enlace que represente a la organización ante diferentes instancias públicas y privadas. Debe ser un buen monitor que revise y observe el cumplimiento de las metas. Debe ser un buen difusor que informe dentro de la organización y de manera externa. Un buen empresario que autorice cambios, fije objetivos y formule planes. Debe también solucionar problemas, resolver conflictos y enfrentar a la competencia. Debe saber asignar recursos, aprobar gastos, programas, promociones y fijar prioridades. Debe ser un buen negociador que gestione acuerdos con clientes, proveedores, agencias y capital humano. También existen las habilidades gerenciales, que son la habilidad técnica, humana y conceptual. En la habilidad técnica, que es aquel conocimiento de los procesos y actividades para generar el producto o servicio principal de la empresa. Si la gente que tiene a su cargo las organizaciones no posee esta habilidad técnica,
Resulta que no podrían evaluar el proceso de producción, ni la calidad de los productos o servicios, y mucho menos las capacidades de los empleados. También debe tener habilidad humana, que es aquella capacidad para trabajar con otras personas dentro de la organización mediante la interacción, comunicación y motivación. Y si no se posee esta habilidad, pues resulta que no habrá armonía ni colaboración con su gente de trabajo. La comunicación será no efectiva y habrá cero empatía con los subalternos. La habilidad conceptual es aquella capacidad de análisis del contexto de los negocios que sirve de base para tomar decisiones. Desventajas de no poseer esta habilidad es que no habrá certidumbre en el futuro de la organización, ya que no se tendrá preparación académica ni experiencia y sobre todo no habrá sentido común. Ahora, ¿qué otros temas vemos en dirección? La autoridad, el poder y la influencia. ¿Qué es la influencia? Es aquella relación dinámica entre personas y que tiene por objeto alcanzar un fin. ¿Qué es la autoridad? Es aquella facultad que le concede a alguien para que utilice su capacidad de juicio cuando quiera tomar decisiones y dar instrucciones. ¿Qué es el poder en las organizaciones? Es aquel que confiere el derecho de premiar o castigar a los empleados con la intención de cambiar su conducta. Existen diferentes tipos de poder, entre los cuales están el poder de posición o formal, es el que da la organización al nombrar al jefe, también conocido como de línea o legítimo, refiriéndose a que la línea de autoridad de la posición otorga legitimidad y formalidad a través del organigrama, o el poder de premiar o recompensar, cuando los administradores otorgan premios. El poder coercitivo o de castigo, cuando los administradores otorgan castigos. El poder de experto o especialista es el que se logra por conocimientos y habilidades. El poder referente o afinidad, que es cuando se logra que los subordinados se identifiquen con el líder y o bien encuentren aspectos en el estilo de liderazgo el estilo de liderazgo con el que coinciden. Como mencionamos en esta etapa también es muy importante la motivación. Bueno, ¿qué es la motivación? Es el proceso para estimular a los empleados para que realicen su trabajo, que los llevará a cumplir con la meta deseada. Motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es un elemento básico. Ok, pensé que se había cortado la conexión. Estamos hablando sobre la motivación, que es muy importante que las personas que tengan a su cargo el capital humano sepan motivar, que tengan conocimiento de los mecanismos que pueden aplicar en diferentes circunstancias con su gente. Y motivar es ese proceso que permite estimular a los empleados para que realicen su trabajo, que los llevará a cumplir con la meta deseada. Motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es un elemento básico de la dirección, porque a través de esta se logra la realización de trabajo para lograr los objetivos de la empresa. La motivación es un término genérico que se aplica a amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, fuerzas similares. Decir que los administradores motiven a sus subordinados es confirmar que realicen las cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a que actúen de determinada manera. Por eso es muy importante que siempre haya una comunicación muy asertiva. Ah, es importante que conozcan a su gente, que sepan qué les apasiona, qué les impulsa,
qué esperan de la organización, qué necesidades tienen, cuáles son sus anhelos, para que precisamente en base a esa información puedan dar o implementar planes estratégicos de motivar, para poder motivar a las personas. Recordemos que eh, se busca la autorrealización de alguna u otra manera en las empresas con las actividades con las que se desempeñan las personas. Entonces, es estar pendiente del crecimiento de la gente, de qué es lo que está mmm, deseando en cada etapa que se encuentra dentro de la organización, porque debemos tener presente que no es lo mismo motivar a una persona que acaba de ingresar a la organización a otra que ya tiene 5 años. Precisamente por eso se habla de tener un pleno conocimiento de la gente, de darle ese seguimiento, de tener esa interacción para tener toda esa información que permitirá aplicar esos mecanismos para motivar a las personas. Y esto va muy de la mano con el liderazgo. Y el liderazgo, recordemos que consiste en influir en las personas para que realicen lo que se espera. Ese es aquel proceso para motivar y ayudar a los demás a trabajar con mucho entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. Las personas que ayudan a un equipo o a un grupo a identificar hacia dónde se debe dirigir y luego los motiva para lograr sus metas. Sin el liderazgo, una empresa sería solamente una confusión de recursos, es decir, se requiere de este para desarrollar al máximo estos recursos y de esta forma la empresa logra lo que pretende. Y bueno, en todas las organizaciones, y no son excepción las franquicias, pueden tener conflictos, entonces hay que saberlos manejar. El conflicto es un desacuerdo dentro del medio organizacional entre dos o más personas en relación a cómo lograr las metas. Entre las principales causas de conflicto están la diferencia de entre metas, competencias por los recursos, una muy mala comunicación y percepción errónea de la información, desacuerdo entre estándares de desempeño que no se le hayan hecho saber al personal cuando ingresó a la organización, una incongruencia en la estructura organizacional. Por eso es muy importante apegarse a todas las políticas y lineamientos que muestran o entregan en las franquicias. Los conflictos se pueden presentar a nivel organizacional o interpersonal y surgen debido al número de contratos, ambigüedades, discrepancias de los objetivos, competencia por los recursos muy escasos, así como las desigualdades en las perspectivas y horizontes de tiempo. Una manera para evitar los conflictos es mediante la negociación. ¿Qué es la negociación? Es un proceso en el que intervienen dos partes con la finalidad de establecer acuerdos en el que ambas partes salgan beneficiados. Y no solo queda allí, también se beneficia a la organización. A veces es necesario que intervenga un líder para mediar quién hablará del conflicto con las dos partes para llegar a un acuerdo. Estoy teniendo aquí un problema. Ahora sí, una disculpa. Bueno, retomemos cuál es el concepto de dirección, ver que se haga. De acuerdo a Alfredo Cipriano Luna González, es ejercer el liderazgo mediante una adecuada comunicación, motivación, supervisión y toma de decisiones para alcanzar en una forma efectiva lo planeado, organizado y de esta forma lograr los propósitos del organismo social. ¿Por qué es importante la dirección? Porque durante esta se debe motivar a todos los recursos humanos. Se logra el movimiento de una forma sinérgica, aplicando el proceso de comunicación. Lo establecido en la planeación y organización
se pone en movimiento como un proceso continuo. Se fundamenta un buen clima en la empresa, se toman decisiones para lograr lo que la empresa quiere en el futuro y es una de las bases para que se aplique el control. ¿Cuáles son las funciones de la dirección? Supervisar es una de ellas, que es aquella conducción y dirección de los empleados de nivel inferior en una organización. Liderazgo, proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. Son las personas que ayudan a un equipo o grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motiva para lograr sus metas. ¿Qué es la comunicación? Otra de las funciones de la dirección, que es un proceso que consiste en que el emisor codifica un mensaje y termina todo cuando el receptor lo decodifica. Involucra al emisor, la transmisión de un mensaje por medio de un canal seleccionado y el receptor. ¿Qué es la motivación? Es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. La toma de decisiones es aquella que permita identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un problema específico y obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad. La coordinación es el logro de la armonía de los esfuerzos individuales y de grupo hacia el logro de los propósitos y objetivos de grupo. Los roles gerenciales. De acuerdo con Garza, los gerentes en la organización realizan diferentes actividades o roles, entre los cuales se encuentran el rol interpersonal, que permite dirigir discursos, conferir honores, presidir comités y representar a la empresa. También es importante el rol del líder, ya que motiva, dirige y valida el trabajo de los subordinados. También tenemos el rol de enlace, que representa a la organización ante diferentes instancias públicas y privadas. También se es monitor porque revisa y observa el cumplimiento de las metas. Es difusor porque informa dentro de la organización de manera interna y externa. Es empresario porque autoriza cambios, fija objetivos y formula planes. También debe saber solucionar problemas, resolver conflictos y enfrentar a la competencia. Debe saber asignar recursos, aprobar gastos, programas, promociones y debe fijar prioridades. Debe ser un excelente negociador donde permita gestionar acuerdos con clientes, proveedores y agencias. Tenemos habilidades gerenciales, que son la habilidad técnica, humana y conceptual, que son las que deben poseer las personas que adquieran una franquicia. La habilidad técnica, se ha perdido la conexión. Ya regreso. La habilidad técnica es el conocimiento de los procesos y actividades para generar el producto o servicio principal de la empresa. Si los gerentes no desarrollan esta habilidad, los gerentes no podrán evaluar el proceso de producción, ni la calidad de los productos o servicios y mucho menos las capacidades de sus empleados. Tenemos también la habilidad humana. Es aquella capacidad que permite trabajar con otras personas dentro de la organización mediante la interacción, comunicación y motivación. Las desventajas de no poseer esta habilidad: no existirá armonía y colaboración con la gente de trabajo, comunicación no efectiva, cero empatía con los subalternos. La habilidad conceptual es la capacidad de análisis del contexto de los negocios, que sirve de base para tomar decisiones. Las desventajas de no poseer esta habilidad es que no tendrá certidumbre en el futuro de la organización, ya que no tendrá preparación académica ni experiencia y sobre todo no tendrá sentido común. La autoridad, el poder y la influencia. La influencia significa la relación dinámica entre personas y tiene por objeto alcanzar un fin. La autoridad es la facultad que se le concede a alguien para que utilice su capacidad de juicio cuando quiera tomar decisiones y dar instrucciones.
El poder en las organizaciones confiere el derecho de premiar o castigar a los empleados con la intención de cambiar su conducta. Existen diferentes tipos de poder, entre los cuales están el poder de posición no formal, que es el que da la organización al nombrar al jefe, también conocido como de línea o legítimo, refiriéndose a que la línea de autoridad de la posición otorga legitimidad y formalidad a través del organigrama. El poder de premiar o recompensar, cuando los administradores otorgan premios. El poder coercitivo o de castigo, cuando los administradores otorgan castigos. El poder de experto o especialista, que es el que se logra por conocimientos y habilidades. El poder referente o afinidad, que es cuando se logra que los subordinados se identifiquen con el líder o que encuentren aspectos en el estilo de liderazgo con el que coinciden. También, como hemos mencionado, es importante la motivación dentro de la dirección. Es aquel proceso que estimula a los empleados para que realicen su trabajo, que los llevará a cumplir con la meta deseada. Motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es un elemento básico de la dirección, porque a través de esta se logra la realización del trabajo para lograr los objetivos de la empresa. La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados es confirmar que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. También tenemos lo que es el liderazgo, que consiste en influir en las personas. Es aquel proceso que permite motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. Las personas que ayudan a un equipo o grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motiva para lograr sus metas. Sin el liderazgo, una empresa sería solamente una confusión de recursos, es decir, se requiere de este para desarrollar al máximo estos recursos y de esta forma la empresa logra lo que pretende. Ahora veamos lo que son los conflictos y cómo se deben de manejar. El conflicto es un desacuerdo dentro del medio organizacional entre dos o más personas en relación a cómo lograr las metas. Entre las principales causas de conflicto están la diferencia entre metas, competencia por los recursos, muy mala comunicación y percepción errónea de la información, desacuerdos entre estándares de desempeño, incongruencia de la estructura organizacional. Los conflictos se pueden presentar a nivel organizacional o interpersonal y se dan debido al número de contratos, ambigüedades, discrepancias de objetivos, competencia por los recursos que son escasos, así como desiguales perspectivas y horizontes de tiempo. Una manera para evitar los conflictos es mediante la negociación, que es un proceso en el que intervienen dos partes con la finalidad de establecer acuerdos en el que ambas salgan beneficiadas. A veces es necesario que intervenga un líder para mediar quién hablará del conflicto con las dos partes para llegar a un acuerdo. La negociación se debe centrar en los intereses y necesidades, utilizando criterios objetivos, cediendo ante las razones y no a las presiones. Se debe aprender a escuchar, a ser flexibles, a revisar y analizar datos e información que permitan tomar decisiones, establecer límites claros y sobre todo controlar las emociones. Las 4 directrices que facilitan la comunicación son concentrarse en los hechos. Los conflictos deben enfocarse en los asuntos y no en las personas. Esto también implica discutir los asuntos más urgentes sin caer en discusiones inútiles. Se deben presentar alternativas múltiples, es decir, evaluar distintas formas y propuestas factibles para resolver la situación. Conservar el equilibrio de poder. Se recomienda respetar las jerarquías y no tomar ventaja de la posición en la organización. Nunca imponer un consenso. En algunas ocasiones es mejor evitar el enfrentamiento y comunicar la decisión como la mejor alternativa para el grupo. Es muy importante solucionar los conflictos que puedan surgir en la organización,
pues un equipo es más productivo si trabaja en armonía. Ahora veamos la comunicación. La finalidad de la comunicación dentro de la empresa es informar, persuadir e influir. Se dan en todos los niveles jerárquicos y en todas direcciones, vertical, horizontal y transversal. La clasificación general de la comunicación estriba en dos: comunicación formal e informal. La formal tiene su base en la estructura formal de la empresa y se lleva a cabo a través de los canales de la misma. Algunos ejemplos son los organigramas, los manuales de organización, los métodos, análisis de puestos, estados financieros básicos, instructivos, etc. También tenemos la comunicación informal, que tiene su origen en los grupos informales de la empresa y no utiliza canales formales. Ejemplos: clubes deportivos, festejos entre los recursos humanos, comentarios, chismes, opiniones, etc. También se tiene la comunicación por escrito y verbal. La comunicación verbal es aquella que se transmite en forma oral. La comunicación escrita es aquella que utiliza material escrito o gráfico. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención. Aquí también se muestra la hilografía de lo obtenido, de lo compartido. Y una disculpa y les agradezco mucho por su amable atención y hasta pronto. Gracias.